Cuando Leonardo bajó del semental árabe y besó su hocico bajo el silencio respetuoso de cientos de espectadores, nadie imaginaba que ese momento cambiaría para siempre la forma en que toda una sociedad veía el verdadero valor humano. Pero para entender cómo un niño de 10 años con síndrome de Down logró domar no solo al caballo más salvaje del país, sino también los prejuicios más arraigados de una élite arrogante, hay que retroceder en el tiempo y conocer la historia que precedió a esa dorada tarde. 3 semanas antes de ese momento histórico, la hacienda Santa Elena bullía con una agitación inusual. Artur Montero, el multimillonario dueño de las tierras, había lanzado el desafío más audaz de su carrera: 10 millones de pesos para quien consiguiera domar a Tempestad en solo 3 días. El semental árabe, de pelaje negro como la noche y ojos que parecían guardar tormentas, era conocido en todo el país como Indomable. Su fama se había extendido como una leyenda viva, un animal de belleza majestuosa que jamás había aceptado riendas ni montura, que se levantaba sobre sus patas traseras como un huracán de músculos cada vez que alguien intentaba someterlo. Artur sentía un orgullo casi obsesivo por poseer esa criatura magnífica. En sus fiestas extravagantes, donde celebridades y magnates se reunían bajo lámparas de cristal y copas de champán francés, solía contar las hazañas de Tempestad. 15 entrenadores ya lo intentaron, decía con una sonrisa que mezclaba satisfacción y desafío. Algunos de los mejores del mundo, todos salieron con la cabeza baja. El desafío era más que una apuesta, era una afirmación de poder. Artur veía en Tempestad un reflejo de sí mismo, indomable, superior, por encima de los demás. El caballo era su espejo, su símbolo de que ciertas fuerzas no se compran, se poseen. La noticia del premio millonario se propagó rápidamente. De todo el país llegaron candidatos, entrenadores famosos, vaqueros experimentados, incluso especialistas internacionales atraídos por la suma y el prestigio. La hacienda se convirtió en un campo de batalla, donde egos chocaban contra la naturaleza salvaje de Tempestad. Uno a uno, todos fracasaron. El primero, un texano llamado Jack Morrison, duró 43 minutos antes de ser derribado violentamente. El segundo, un campeón brasileño, intentó métodos científicos. Tempestad rompió 3 sillas y 2 riendas antes de que se rindiera. Cada fracaso hacía sonreír a Artur, reforzando su idea de que él y el caballo eran únicos. Fue en medio de ese espectáculo que Leonardo observaba desde lejos, con los ojos curiosos de un niño que veía el mundo de manera diferente. Hijo de Roberto, cuidador de la hacienda, Leonardo había nacido con síndrome de Down. Desde pequeño enfrentó miradas condescendientes y bajas expectativas. Pero Leonardo tenía un don raro, una conexión profunda con los animales. Veía almas donde otros veían criaturas. Pasaba horas entre caballos, perros, gallinas, incluso gatos salvajes. Su presencia calmaba. Roberto notaba eso, pero lo atribuía a la inocencia infantil. Leonardo tiene algo con los animales, decía, sin imaginar cuánto. Durante los días del desafío, Leonardo se escondía tras las cercas y observaba. Mientras todos se centraban en técnicas, él miraba los ojos de Tempestad. No veía furia, veía miedo, soledad, tristeza. Tempestad no era salvaje por naturaleza, era un animal herido. En las tardes tranquilas, Leonardo se acercaba al corral y murmuraba: ¿estás cansado? Yo también me canso cuando la gente cree que no entiendo. Tempestad lo escuchaba. Por primera vez, alguien no lo trataba como enemigo. Fue Roberto quien primero notó el interés inusual de su hijo. Leonardo, no deberías acercarte a ese caballo, advirtió. Es peligroso, ya ha lastimado a mucha gente buena. Pero Leonardo negó con la cabeza, con esa sabiduría extraña que a veces brotaba de sus palabras simples. No es peligroso, papá, tiene dolor. ¿Qué tipo de dolor, hijo?
Dolor aquí, dijo, señalándose el pecho, el mismo que siento cuando la gente habla bajito creyendo que no escucho. Esas palabras tocaron a Roberto profundamente. Por primera vez comenzó a pensar que tal vez su hijo veía algo que los demás no. Mientras tanto, Arthur se impacientaba. Después de 3 semanas sin éxito, su reputación empezaba a mancharse. Algunos murmuraban que Tempestad realmente no podía ser domado. Arthur decidió entonces organizar un último gran evento, con prensa, celebridades, empresarios y figuras internacionales. Ese último intento convirtió la hacienda en un evento social. Llegaron helicópteros, autos de lujo y hasta un jet. Contrató a 3 entrenadores de renombre, un argentino, una estadounidense de Hollywood y un brasileño con récords nacionales. El día amaneció dorado. Arthur, vestido con su mejor traje italiano y un reloj suizo, dio un discurso sobre tradición y excelencia. Tempestad representa más que un caballo, dijo, es el desafío supremo. La audiencia aplaudió, pero todos querían ver el espectáculo. Entonces ocurrió lo inesperado. Leonardo se acercó a su padre, tiró de su camisa y dijo, ¿puedo intentarlo yo también? ¿Intentar qué? Hablar con Tempestad. Roberto dudó. Ese caballo puede lastimarte. No me va a hacer daño, respondió Leonardo con una convicción sorprendente. Lo sé. ¿Y cómo piensas hacerlo? Voy a pedirle al señor Arthur que me deje intentarlo. Roberto casi rió, pero algo en él lo detuvo. Tal vez fue recordar las veces en que su hijo los había sorprendido con su sabiduría. ¿Estás seguro, hijo? Sí, papá. Tempestad necesita a alguien que no le tenga miedo. Esas palabras resonaron como un eco en su mente. Por primera vez, Roberto vio a su hijo no como alguien que debía proteger, sino como alguien con una fuerza única. Fueron juntos a la zona VIP. Cuando pidieron hablar con Arthur, éste los recibió con cortesía automática. ¿Qué pasa, Roberto? Mi hijo quiere intentar domar a Tempestad. El silencio fue inmediato. Arthur parpadeó perplejo. ¿Perdón? Leonardo cree que puede hacerlo. Los invitados se voltearon. Algunos rieron. Una mujer murmuró, ¿el niño especial quiere domar al caballo imposible? Pero algo intrigó a Arthur. Tal vez la pureza de la propuesta. Tal vez... ¿humanidad? Dijo finalmente. Está bien. Después de los entrenadores, si queda tiempo, el niño puede intentarlo. La noticia corrió. Algunos lo tomaron como broma, otros con desprecio, pero todos quisieron ver qué ocurriría. Los 3 entrenadores hicieron sus intentos. El argentino aguantó 17 minutos. La estadounidense fue arrojada por los aires tras colocar la silla. El brasileño ni siquiera logró entrar. Tempestad lo expulsó del corral. Cuando llegó el turno de Leonardo, el sol estaba alto y el público cansado. Muchos pensaban que sería solo una curiosidad. Arthur lo presentó con voz formal. Nuestro último intento será de Leonardo, hijo de nuestro casero Roberto. Los aplausos fueron tibios. Algunos se fueron al bar. Leonardo entró con pasos pequeños, sin casco ni botas. Solo llevaba un puñado de heno. Tempestad lo miró, sudoroso, agotado. Relinchó fuerte. Leonardo no retrocedió. Hola, Tempestad. Sé que estás cansado. Yo también me canso. El caballo inclinó la cabeza, confundido. Leonardo se sentó lejos y habló con calma. La gente dice que eres malo, pero yo sé que solo tienes miedo. Yo también tengo miedo. Miedo de no ser como los otros esperan. La audiencia guardó silencio. Arthur se inclinó, atento. Mi papá dice que ser diferente no es malo, es solo ser diferente. Y tú también lo eres, ¿no? Tempestad dio pasos hacia él. Escuchaba. No había órdenes ni gritos, solo comprensión. ¿Tienes amigos, Tempestad? Cuando el caballo aceptó el heno, el público murmuró. Era más de lo que cualquiera había logrado. Leonardo no se movió. Eres muy guapo. Apuesto a que cuando corres pareces volar. Extendió la mano. Tempestad dejó que lo tocara. Una conexión pura, sin imposiciones.
Ya está, ahora somos amigos. Ese día terminó con Leonardo sentado junto a Tempestad, hablando, sin monturas, solo amistad. Al día siguiente, Tempestad lo esperaba en la cerca. Leonardo trajo una cuerda suave. Hoy pensé que podríamos dar un paseo si quieres. Todo fue hecho con respeto, cada paso explicado, cada gesto con permiso. Y Tempestad lo aceptó. Cuando Leonardo le puso la cuerda al cuello, sin fuerza, fue como un reencuentro entre viejos amigos. ¿Vamos a caminar juntos?, preguntó. El caballo avanzó. Caminaron en armonía, una danza silenciosa. Y entonces Leonardo, con naturalidad, se montó sobre Tempestad. El público contuvo el aliento. Tempestad no se sacudió. Giró la cabeza y lo miró. Confianza. «Gracias por dejarme estar aquí», murmuró el niño. Estuvieron así, en silencio, durante minutos. No había dominio, solo respeto mutuo. «¿Mañana les mostramos cómo se comportan los verdaderos amigos?», preguntó Leonardo. En el tercer día, la hacienda estaba repleta. La historia se había difundido. Había periodistas, expertos, curiosos. Artur instaló altavoces para que todos oyeran. Leonardo llegó con una rienda pequeña y blanda. Tempestad lo esperaba junto a la puerta. Esta vez no había tensión, solo esperanza. «Hoy haremos nuestro paseo final juntos», dijo Leonardo, colocando la rienda como si fuera una joya. «¿Estás listo?». Lo que siguió fue descrito como uno de los momentos más emocionantes jamás vividos. Leonardo montó con la naturalidad de quien juega. Tempestad caminó con gracia inesperada, sin luchas. Cada paso era armonía. Cuando relinchó, sonó como un canto. Leonardo lo guió con comandos suaves. Tempestad respondió feliz. Parecía haber encontrado a alguien que hablaba su idioma. El momento culminante llegó cuando Leonardo le murmuró algo al oído. Tempestad bajó la cabeza, en gesto reverente, y apoyó su hocico en el rostro del niño. El silencio fue seguido por una ovación ensordecedora. Muchos lloraban, incluso Artur, que se levantó temblando. «Lo logró», murmuró alguien. Artur se acercó con el cheque de 10 millones, pero Leonardo lo detuvo. «Prefiero quedarme con Tempestad. Él me eligió primero». El impacto fue inmediato. Artur, con el cheque en alto, quedó paralizado. El público enmudeció. Aquello no era solo doma, era amor verdadero. Artur lo comprendió. Lentamente rasgó el cheque ante todos. «Leonardo, domaste más que un caballo hoy, domaste nuestros prejuicios». Y entonces anunció: «Entrego la hacienda Santa Elena a Leonardo. Él merece algo más valioso que el dinero, el reconocimiento del verdadero valor humano». El shock fue total, gente llorando, aplaudiendo, otros en silencio. Roberto abrazó a su hijo. «Eres más fuerte de lo que imaginé». «No fue fuerza, papá», respondió Leonardo. «Fue amor. Tempestad solo necesitaba ser amado tal como es». Esas palabras resonaron en todos. La mayor lección fue el poder del amor incondicional. La historia de Leonardo y Tempestad se volvió nacional, pero los que estuvieron allí sabían que la verdadera transformación había ocurrido en sus corazones. Artur, el millonario arrogante, se volvió filántropo, financió programas de inclusión, descubrió que el verdadero poder está en conectar, comprender, amar. Roberto comprendió que debía proteger el mundo de la sabiduría de su hijo, no al revés. La hacienda se convirtió en refugio para animales y centro terapéutico. Leonardo era el alma de ese lugar, donde el amor curaba. Tempestad, ahora libre de presiones, se volvió un compañero terapéutico extraordinario. Trabajaban con niños autistas, veteranos con traumas, personas con depresión. Una niña llamada María, que había dejado de hablar tras un trauma, volvió a hablar tras sesiones con ellos. «¿Cómo lo haces?», preguntó su madre. Leonardo sonrió. «Solo escucho lo que su corazón dice, y Tempestad también». Cuando alguien se siente escuchado, las palabras aparecen solas.
Esa filosofía, presencia genuina, amor sin juicio, transformó a toda la comunidad. Escuelas cambiaron, empresas abrieron puertas, familias aprendieron a valorar lo diferente. Mi hijo no necesita menos oportunidades, sino diferentes, dijo una madre. La historia tocó a todos, ejecutivos, médicos, profesores. Cambiaron su forma de ver el valor humano. Eduardo, un empresario presente aquel día, confesó: «Ese niño me enseñó que yo soy deficiente emocional». La hacienda se volvió un lugar de peregrinación. Leonardo seguía siendo el mismo, humilde, sabio, centrado en ayudar. «¿Por qué lograste domar a Tempestad cuando nadie pudo?», preguntaron. Ellos querían demostrar fuerza, yo solo quería ser su amigo, y los amigos no se doman. Esa frase se volvió célebre. Años después, cuando la historia ya era leyenda, los presentes aún recordaban el momento en que sus vidas cambiaron, cuando vieron amor incondicional en su forma más pura. Arthur decía: «Pasé décadas intentando valer por lo que tenía. Leonardo me mostró que nuestro valor está en lo que damos». Roberto también aprendió: «Ser especial no es ser menos, es ser diferente de una manera necesaria». Y Tempestad, antes indomable, encontró su propósito. Él y Leonardo demostraron que las barreras más duras no son físicas o mentales, son prejuicio, miedo, incomprensión. Cuando el sol se pone sobre Santa Elena y Leonardo camina junto a Tempestad, todo vuelve a tener sentido. En esa armonía entre un niño especial y un caballo libre vive una verdad revolucionaria. El mayor poder que tenemos es amar y aceptar a los demás tal como son. La historia que empezó como una apuesta arrogante se convirtió en una lección eterna de humanidad. Y en su centro, un niño con síndrome de Down mostró al mundo que las mayores victorias se logran con sabiduría del corazón y valentía para creer en lo mejor de cada ser vivo. Porque algunas historias trascienden su origen y se vuelven esperanza para el mundo. Pruebas de que la ternura vence a la fuerza y el amor siempre encuentra un camino.